Muy buenas a todos, ahora vamos con el tema gasto y flujo. Bien, primero vamos a definir cada uno de estos conceptos porque la mayoría de los problemas que vamos a ver en clase están relacionados en sacar tanto el gasto como el flujo, pero por mientras vamos a ver esto. Primero me dice, gasto o también conocido como caudal, básicamente se define como el volumen de líquido que fluye en la unidad de tiempo. De ahí podemos sacar la primera fórmula, la cual tiene que ver que gasto es igual al volumen sobre el tiempo. Hay una segunda fórmula que también me permite calcular el gasto, la cual me dice que gasto es igual al área de la tubería por el cual está circulando el líquido por la velocidad que lleva el líquido. Entonces, de ahí tenemos nuestras variables a considerar para poder calcular lo que sería el gasto. Entonces, nosotros para los problemas de este video y los que estamos viendo en clase, usaríamos más el sistema MKS, en el cual el gasto se mide en metro cúbico sobre segundo, el volumen se mediría en metro cúbico, el tiempo en segundo, el área en metro cuadrado y la velocidad en metro sobre segundo. Entonces, en el caso del flujo o caudal másico, estamos hablando que este se define como la razón, es decir, una división de la masa de un líquido que fluye a través de una tubería en la unidad de tiempo. Entonces, de ahí tenemos la primera fórmula. Flujo es igual a masa sobre tiempo. Pero hay otra fórmula que la relaciona con el gasto, en donde flujo es igual a densidad por gasto. Entonces, desde ahí podemos hacer varios cálculos. Vamos con este primer problema, en donde me dicen calcula el gasto y el flujo de agua que pasa por una tubería al circular 7 metros cúbicos en 45 segundos. Entonces, para nuestros datos tengo volumen, tengo tiempo, sé que es agua, así que tengo densidad y no me dicen el gasto, es algo que debo calcular y el flujo también lo debo calcular. Entonces aquí, para el caso de gasto, gasto es igual a volumen sobre tiempo, entonces voy a dividir 7 metros cúbicos sobre 45 segundos. Entonces el gasto en este caso me quedaría como 0.156 metro cúbico sobre segundo. Después tenemos que para flujo podemos usar la fórmula de flujo es igual a densidad por gasto. Entonces flujo es igual a lo que sería la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el gasto anteriormente calculado, y me queda un resultado de 156 kilogramos sobre segundo. En este segundo ejemplo nos dice, determina el gasto y flujo de una vena líquida de agua que se desplaza a través de una tubería de 0.008 metros cuadrados de área con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Entonces, ahí tenemos nuestros datos, el área, la velocidad. Como me están diciendo que es agua, pues voy a usar la densidad del agua para el flujo y entonces los cálculos serían, ahora para gasto no voy a usar la de volumen sobre tiempo, voy a usar la fórmula de área por velocidad. Entonces me queda el área de 0.008 metro cuadrado por la velocidad de 3 metros sobre segundo me da un gasto de 0.024 metro cúbico sobre segundo. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora podemos proceder a calcular el flujo, que la fórmula sería muy similar a lo que hicimos en el procedimiento del problema anterior. Básicamente voy a multiplicar la densidad de la sustancia, en este caso son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el gasto anteriormente calculado y me queda como resultado 24 kilogramos sobre segundo. Ahora, algo que quizás no quede muy claro son las unidades de medida. Y en el caso del gasto estamos interpretando que metro cuadrado multiplica metro. Metro cuadrado por metro me da metro cúbico. En el otro caso, ¿por qué me queda kilogramos sobre segundo? Se elimina lo que sería metro cúbico con metro cúbico y por ello nos queda kilogramo por segundo o sobre segundo, que sería la lectura correcta.
Ahora en este problema nos piden calcular el gasto de agua que pasa por una tubería de diámetro igual a 0.058 metros cuando la magnitud de la velocidad del líquido es de 5.2 metros sobre segundo. Y nos piden calcular también su flujo. Entonces aquí tengo que un diámetro, pero no me están dando el área. Entonces aquí hay que imaginar la tubería. La tubería podemos imaginar que tiene una forma de círculo, su área sería la de un círculo. Entonces, a partir de eso, entenderíamos que lo que necesitamos para calcular el gasto es usar la fórmula de gasto es igual a área por velocidad. Entonces necesito calcular el área de la tubería, y para calcular el área de la tubería usaría la fórmula de pi por radio al cuadrado. Entonces yo sé que el radio es la mitad del diámetro, así que divido el diámetro que me están dando y obtengo 0.029 metros, y eso es lo que voy a utilizar para calcular el área de la tubería. Y los demás datos serían la velocidad, la densidad del agua para el flujo y todo lo demás. Bueno, para el área entonces, ya habíamos dicho, la fórmula sería área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces eso significa que voy a multiplicar 3.1416 por 0.029, pero ese 0.029 hay que elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado el 0.029 y obtengo el número que se ve en pantalla, 0.000841 metro cuadrado. Eso lo multiplico por 3.1416 y nos da como resultado un área de 0.0026 metro cuadrado. Ya que tengo esa área, vamos a calcular el gasto. El para gasto pues sería área por velocidad. Entonces multiplico el 0.0026 metro cuadrado por 5.2 y nos da un gasto de 0.01352 metros cúbicos sobre segundo. Entonces con ese gasto ya nada más calculo el flujo. Es la misma multiplicación que hemos hecho antes, 1000 por el gasto de 0.01352 y nos da un resultado de flujo de 13.52. Ahora vamos con este problema. Una tubería transporta un fluido con una masa total de 600 kilogramos. El fluido tarda 30 segundos en pasar completamente a través de la tubería. ¿Cuál es el flujo de masa del fluido a través de la tubería? Entonces, básicamente me están pidiendo calcular el flujo. ¿Qué datos me dan? Me dan la masa, me dan un tiempo. Entonces, ya con esto, recordando las fórmulas de flujo, hay una que me dice que flujo es igual a masa sobre tiempo. Entonces voy a dividir 600 kilogramos sobre 30 segundos y el resultado me da 20 kilogramos sobre segundo. Muy bien, para último problema de este video tenemos el siguiente. Nos pide, calcula el tiempo que se necesita para llenar una alberca de 12 metros de largo y 5 metros de ancho hasta una altura de 1.8 metros, considerando que el gasto, en este caso sería de una llave o de una manguera o algo por donde que se está utilizando para llenar esta alberca, es de 22.5 litros sobre segundo. ¿Qué datos tenemos entonces? Tenemos las dimensiones de la alberca, tenemos el gasto, en este caso expresado en litros sobre segundo, pero no sabemos todavía el volumen de la alberca, es decir, cuánta agua se necesita para que esté llena. Y tampoco sabemos el tiempo, que es nuestro problema principal. Entonces, vamos a calcular o vamos a observar qué fórmulas tenemos. En el caso de la alberca tendríamos la fórmula de las dimensiones de un prisma rectangular, que en este caso sería multiplicar largo por ancho y posteriormente por la altura de este prisma. Para el gasto tenemos una fórmula general, la cual nos dice que gasto es igual a volumen sobre tiempo. A partir de esta fórmula, que no hemos utilizado mucho, vamos a hacer un despeje, el cual nos quedaría que el tiempo es igual al volumen sobre el gasto. Con esa fórmula podemos saber en cuánto tiempo se va a llenar dicha alberca.
Ahora vamos a hacer la conversión. Tenemos que hacer una conversión porque no podemos manejar o no es recomendable manejar lo que serían litros sobre segundo. Vamos a manejar lo que serían metro cúbico sobre segundo. Entonces, haciendo la conversión, 22.5 litros sobre segundo, abrimos el factor de conversión en la parte de arriba, lo que yo quiero obtener de un metro cúbico y abajo su equivalencia en litros, que en este caso son 1000 litros. Hacemos la operación de 22.5 por 1 entre 1000 y nos da como resultado 0.0225 metro cúbico sobre segundo. Ahora vamos a calcular el volumen de la alberca. Para, una vez calculado el volumen de la alberca, utilizar ese mismo volumen para calcular lo que sería el tiempo. Entonces, para el volumen va a ser igual a largo por ancho por altura. Entonces sería igual a 12 metros por 5 metros por 1.8 metros, dando como resultado un volumen de 108 metros cúbicos. Ahora vamos a calcular lo que sería el tiempo. Entonces, ya haciendo el despeje, sabemos que el tiempo va a ser igual al volumen sobre el gasto. Por lo tanto, sería igual al volumen de 108 metros cúbicos sobre el gasto de 0.0225 metros cúbicos sobre segundo, dando como resultado 4800 segundos. Y con esto ya tenemos el resultado del último problema.